Saludos chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema que hace referencia al alcance de las transformaciones sociales y políticas y económicas de la Revolución Rusa. Ya en los videos anteriores vimos cuáles fueron los antecedentes, cómo vivía la población, cuál era la situación política, económica y social antes de la revolución. Ahora vamos a ver cuáles fueron esas repercusiones una vez de que se consolidó la revolución después de octubre. Entonces, para entender cuáles fueron las transformaciones, vamos a explicarlas de manera general y ustedes después tienen que rescatar cuáles son en relación a la parte social, a la parte política y económica, porque algunas van de la mano. Ok, entonces, la primera repercusión que nosotros tenemos es que Rusia sale de la Primera Guerra Mundial, busca la paz con Alemania y firman el tratado Brest-Litovsk. ¿Okay? Ese tratado lo que hace es dar un ordenamiento interno a Rusia, lo que pretendían muchos sectores por los cuales habían iniciado los procesos de manifestación en contra del zar, y se consolida a partir de este tratado. Luego, hay que reconocer muy bien lo que ya les había explicado, que el país entra en una guerra civil interna. ¿Por qué? Porque están aquellos bolcheviques revolucionarios y los que no pretenden un cambio tan radical en Rusia. Por otro lado, tenemos que es el primer estado socialista conformado en el mundo. Es el primer sistema socialista. Entonces va a ser el detonante para que muchos otros pueblos traten de seguir este pensamiento. Entonces, luego tenemos que van a abolir la pena de muerte que se había extendido por mucho tiempo. Va a pretender el Partido Comunista alfabetizar a la población, darle garantías que no tenían y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Entonces, estas garantías son meramente de carácter social, que van a beneficiar a la población. ¿Ok? Ahora, el zar y la familia, todos son asesinados, aunque algunos no querían, los bolcheviques sí mantenían ese miedo de que volvieran al poder, y todo lo demás terminan siendo asesinados. Entonces, a pesar de que asesinan al zar y todo lo demás, vamos a ver cómo el partido único que se consolida después de octubre inicia una represión y va a provocar la falta de libertades para la población. Y no quiere decir que Rusia va a iniciar una prosperidad económica de una vez, no, van a haber periodos de pobreza con personas sumidas en un mundo de desigualdad. Entonces, por lo que estaban luchando, como que no se va a empezar a gestar de una sola vez. Sí van a tener más garantías. Vamos a ver que algunas de esas garantías van a beneficiarlas. Ahora, con el asesinato de Nicolás II, ya el régimen zarista es derrocado. Los Romanov desaparecen de la esfera política totalmente. Y lo que les mencionaba, la guerra civil. Ahora, igual aquí tenemos la consolidación de ese primer estado socialista en el mundo. Y sobre todo, van a existir, una vez desarrollada la revolución, las discrepancias, pero luego de octubre. Pero nos vamos a ir hasta 1923, cuando muere Lenin, que es el que asume el poder en octubre de 1917. ¿Quiénes son los dos personajes que van a estar aquí? Principalmente Stalin, por un lado, y Trotsky. Trotsky era la mano derecha de Lenin. Pero ¿qué quería Trotsky? Una revolución más general. Ahora, extenderse a otras partes. Y Stalin lo que pretendía era consolidar primero la revolución en Rusia, con una mano dura. ¿Ok? Ahora, eso va a permitirle a la URSS convertirse en una de las principales potencias económicas. Pero ¿cómo se logra? Bueno, vamos a ver más adelante cómo Stalin empieza a desarrollar los planes quinquenales para el desarrollo de la industria. Entonces, para poder tener ese desarrollo económico y todo, va a provocar la represión y las faltas de libertades para la población. Ahora, en el periodo de Lenin se inician
las nuevas políticas económicas, conocidas como el NEP. Esas nuevas políticas económicas van a transformar los sectores de la producción. ¿Por qué? Porque igual, una vez de que se sale de la revolución, se termina la revolución y empieza a gobernar Lenin, se van a dar algunas libertades. Algunas empresas extranjeras pueden invertir, pero siempre todo bajo el control del Estado. Y sobre todo nosotros vamos a ver cómo el surgimiento de la URSS ocasiona un terremoto político en el mundo. ¿Por qué utilizamos el término terremoto? Porque es una inestabilidad política donde va a surgir una nueva corriente política de izquierda, contraria totalmente al capitalismo. Entonces esos partidos de izquierda van a tratar de apoyar a las clases trabajadoras y todo lo demás. Vamos a ver cómo es un ejemplo y se consolida más adelante la revolución popular en China y en Cuba. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es un ejemplo. Ahora vamos a ver que aquí está el desarrollo luego de la URSS. Vemos la figura de Lenin y vemos la figura de Stalin y Trotsky aquí que queda. ¿Por qué? Porque después de la muerte empieza a darse esa división entre Stalin, de la muerte de Lenin, la discrepancia entre Stalin y Trotsky, y termina siendo exiliado por la diferencia de pensamiento con Stalin y que Stalin se hace con el poder. Entonces, en la política un partido único que tiene todo el poder, y en la economía el nuevo plan económico que les explicaba, un nuevo desarrollo económico donde el Estado controla todo. Y en la parte del exterior es importante que la política de Lenin también es la creación de la Tercera Internacional, que lo que va a pretender es propagar las ideas del comunismo por el mundo. Y vamos a ver que va a tener sus repercusiones con nuevas revoluciones en Alemania, en Hungría, que no van a tener tanto éxito como la rusa, pero sí ya empieza a sembrar la espinita en todo el mundo. Entonces, ¿qué hacen los burgueses? Los capitalistas, principalmente a nivel internacional, van a aislar a la URSS. ¿Por qué? Por el miedo de que se propaguen sus ideas. Y más bien Stalin eso va a retomarlo para empezar a unir estados a su esfera, para ir consolidando esa gran unión de repúblicas socialistas soviéticas que van a abarcar muchas de las naciones del este de Europa. Se va a consolidar en una gran potencia mundial. Y los países occidentales, las potencias occidentales, van a fortalecer los partidos socialdemócratas, ¿verdad? Ahora, Stalin en el poder. Stalin es un personaje simbólico porque tiene su poder autoritario y empieza a eliminar a los rivales. Todo tiene que ser el culto a la personalidad de él. Y ya ahí hay un debate principalmente de algunos historiadores sobre la figura de el mismo Stalin, ¿verdad? Ahí ya tenemos debates en relación a cómo impuso él el poder. Se sale de un poder autocrático del zarismo y caen los rusos bajo el poder de Stalin, de un partido único, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que sucede con Stalin? Que sí hay un desarrollo económico muy notable con los planes quinquenales. Aquí donde la producción van a desarrollarse a escalas inmensas, ¿verdad? Y cada vez entonces son más aquellas repúblicas que se adhieren al sistema socialista de Stalin y va a tener un éxito en su desarrollo económico gracias a esos planes. Ok, ahora en el exterior él defiende que el socialismo es un solo país. Por eso vean ustedes que lo que hace él es adherir cada vez más naciones a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y las va apoyando económicamente, pero sobre todo bajo la esfera política de un solo partido, ¿verdad? Y tenemos que entender que Trotsky lo empieza a criticar y funda la Cuarta Internacional, ¿verdad? Que se opone a la forma del gobierno de Stalin. Y ahí ya están las teorías de la muerte de Trotsky, si es asesinado, si es liderado por Stalin y muchas otras cosas. Pero entonces la URSS, ese es el contexto político, económico y social que lidera a la misma población una vez de que se da la revolución. Entonces ahí ustedes determinan
cómo se empezaron a gestar los cambios en la política, en la economía y sobre todo la sociedad, que si va a tener sus garantías, como lo vimos, se les va a dar tierra, mayor producción, pero sigue existiendo a la hora de desarrollar la parte política una desigualdad. Ese es el tema, y con esto cerramos el tema de la Revolución Rusa, que se desarrolla en torno al periodo entre guerras. Pero recordemos que de este tema lo más importante son primero las condiciones de los habitantes antes, después explicamos el desarrollo y por último aquí entender muy bien los alcances de las transformaciones. Este terremoto que nosotros hablamos en el campo político lo vamos a ver muy bien luego de la Segunda Guerra Mundial en el contexto de la Guerra Fría, pero es importante entender esto. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.